Bueno, entramos en el punto 11, que tiene como título El milenio. También acá estamos entrando ya un poquito en aguas más profundas, porque recién ahora vamos a hablar puntualmente del milenio, cuando antes estuvimos hablando del amilenialismo, del premilenialismo. Vamos a ver más profundamente también el postmilenialismo. Son posturas escatológicas sobre ¿qué tema? El milenio. El reinado De Cristo. que va a haber de Cristo, por justamente un periodo de tiempo que literalmente en la Biblia dice 1000 años. Que no es literal. Vamos a ir viendo eso. Porque justamente algunos toman como literal y otros como metafórico. Ahora, vamos a ir leyendo y viendo algunos puntos que nos van a ayudar, espero, que nos ayude y no que no confunda más todavía, pero espero que entendamos en qué se fundamentan cada una de estas posturas, o qué es lo que sostienen o lo que enseñan. Y lógicamente ellos tienen sus pasajes para sostenerlo. Cuando empezamos ya a estudiar en detalle estas posturas, entramos en lo que se conoce como escatología, propiamente dicha. Acuérdense que nosotros estamos haciendo una introducción, o sea, conociendo las diferentes posturas para después poder profundizar sobre el tema escatológico en sí. Es lo mismo que estudiar Apocalipsis. Ayer alguien me manda un mensaje pidiéndome una guía de estudio de Apocalipsis, para estudiar Apocalipsis. No de acá, de otro lugar. Entonces yo tuve que explicarle, porque él me planteaba que se encuentra con un montón de corrientes y no sabe en dónde meterse. Y digo, bueno, te tenés que mudar acá, instalarte acá, porque justamente el tema es que como hay diferentes posturas, diferentes tendencias, cada uno defiende la suya y va a querer imponer la suya. Por eso decíamos la semana pasada, nosotros no estamos obligados a encolumnarnos detrás de ninguna postura. Sí estamos obligados a fundamentarnos en las doctrinas centrales, en lo que dice la Biblia claramente sobre lo que va a suceder al final de los tiempos. Después los detalles de cuándo, dónde, en qué época, con qué señal, qué significa tal cosa, qué significa tal otra. Bueno, eso ya no le hacen, como decís vos, no son centrales, pero afectan la fe. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque cuando uno entra a investigar el tema, si uno entra en internet, que eso es lo que a mí me hace... No, pero viendo esto te digo, Ricardo, viendo Apocalipsis sin ver ninguna otra cosa. No, está bien, sí, es cierto. Pero, ¿cuál es el problema? Que cada uno quiere defender su postura y trata al otro de hereje. Bueno, eso es madurez. Bueno, pero ¿pasa o no pasa? En los debates que hay en las redes, en YouTube, Es una locura. Se tratan... Sí, se dividen después. El uno acusa al otro de engañar a la gente con mentiras. O sea, se tratan de mentirosos entre hermanos y hasta dentro de la misma denominación. ¿Qué genera eso? ¿En qué ayuda a la predicación del Evangelio? Entonces, por eso hay que tener ese cuidado, ¿no? En todo menos la guía del Espíritu. Entonces, vamos a encontrar a una línea que va a estudiar Apocalipsis desde el punto de vista literal y va a haber otra línea que lo va a estudiar desde el punto de vista alegórico o metafórico. Entonces, uno va a tomar las figuras y los símbolos de Apocalipsis de una manera y el otro va a tomar los mismos símbolos y figuras y los va a interpretar de otra manera.
Y por ahí vamos a estar leyendo material sobre ese tema y uno dice una cosa y otro otra. Y los dos forman parte de la misma congregación por ahí, o de la misma denominación. Entonces tenemos que tener ese cuidado y no caer en esa trampa. Ahora, los primeros cristianos que recibieron esto, ¿vos creés que lo entendieron correctamente? Los primeros cristianos la interpretaron como algo que iba a suceder en su tiempo. Pablo esperaba la segunda venida en su generación. Cuando plantea la segunda venida, él se consideraba los que estemos, los muertos por un lado y los que estemos vivos por otro. O sea, era algo inminente la segunda venida del Señor. Es más, en alguna carta Pablo menciona a un grupo que ya estaba enseñando de que Jesús ya había venido. ¿Los tesalonicenses? ¿Se acuerdan de eso? Y estaban engañando a la gente. ¿Que había venido y que se habían quedado? No. Que no lo desarrolla, pero sí. Entonces Pablo escribe para decirle, no es así. Bueno, fíjense, ya en el primer siglo ya había este tipo de conflicto. Entonces por eso decíamos como en la primera clase, nuestra intención es tratar de entender esto de lo que es una doctrina central de una secundaria, tomarla, conocerla, para poder entender después con qué nos vamos a encontrar a través de alguien que venga a hacer un planteo así. Ricardo, ¿y por qué crees que el Señor se lo reveló así a Juan, pudiéndoselo haber hecho más sencillo? Apocalipsis. Sí. ¿O ellos entendían? Ellos lo entendían. Encriptado. Ellos lo entendían. Hay mucha, o sea, la primera parte, los primeros capítulos de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias. No, nos parece que vamos a entrar en Apocalipsis. Bueno. Pero es apasionante Apocalipsis. Ahora, fíjense cómo ya uno va fijando su postura, entendiendo Apocalipsis como algo que sigue vigente hoy. Y que los principios que hay ahí nos siguen afectando a nosotros. Nos advierten, nos enseñan, nos ayudan a estar alertas, preparados. Podemos sacar un montón de lecciones de Apocalipsis y entender también de que los cumplimientos proféticos pueden tener doble cumplimiento o múltiple cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de profecía? Entonces ya entendemos que Apocalipsis no solo tuvo un propósito, y hay que estudiarlo desde el punto de vista histórico, porque algunos dicen que el propósito de Apocalipsis es informarnos de lo que ya pasó. Por ejemplo, en la escuela... Y hay cosas que sí pasaron. Sí, bueno. Cuando dice que el dragón es echado y arrastra a los ángeles. Por eso digo, tenemos que entender las imágenes proféticas como de múltiple cumplimiento, o que prefiguran algo que ya pasó, pero también algo que va a pasar. ¿Quién estudia el Apocalipsis así? O sea, ¿quién puede sacar el jugo? El que ya tiene una introducción, una base de las diferentes posturas. Esto era para Israel, pero esto no es solo para el Israel literal, sino que es para nosotros como pueblo de Dios, como el Israel de Dios. Algunos van a decir, no podés entenderlo así, porque esto es exclusivamente para Israel. Estas profecías de Apocalipsis son exclusivamente para Israel, no para la iglesia. ¿Vieron cómo uno puede encerrarse en una escuela? Sí. Vamos a la definición de milenio. Vamos a introducirnos en la clase. Punto A, definición. Milenio significa... Te jugaste con la definición. No, hay un poquito más. Un poquito más. Isma, fuerte. Sí. Como 1000 místicamente denota la universalidad, así 7 denota la perfección, ya sea en lo bueno o en lo malo. Aquina. 1000 simboliza que el mundo está perfectamente leudado y penetrado por lo divino, puesto que 1000 es 10, el número del mundo, levantado a la tercera potencia, 3, siendo el número de Dios, Auberle.
puede ser que denote literalmente también 1000 años. Es probable que los primeros lectores del Apocalipsis vieran en este número la imagen de una época ideal y posiblemente la victoria definitiva y completa, 10 por 10 por 10, de Dios sobre Satanás. Me encantó eso, 10 por 10 por 10, esa fórmula. Ahí hizo mucho la numerología. Acá tiene que ver estas definiciones sobre justamente el análisis que hacen los eruditos sobre el significado de los números, de por qué 1000, qué representa 1000, como que representa 7 o 3. Ya ahí estamos metiéndonos en la escatología y en la simbología de Apocalipsis y de Daniel también. Pero milenio básicamente tiene que ver con ese periodo de tiempo que puede ser indeterminado. Pero como dice ahí, simboliza que el mundo está perfectamente leudado y penetrado por lo divino. O sea que ese milenio, el cumplimiento de ese milenio, tiene que ver con el completamiento de todo lo que fue preparado por Dios para el final de los tiempos, ¿no? Para terminar con este mundo como lo conocemos, esta historia como la conocemos, para después dar inicio a lo que se conoce como el estado eterno. El último punto de este estudio es el estado eterno. ¿Qué es el estado eterno? Bueno, lo vamos a hablar ahora. Sí, Ricardo, y ¿sabes que me venía cuando dice el Señor que su misericordia es por 1000 generaciones? ¿Se puede relacionar? Sí, pero siempre no tomando en cuenta literalmente el número como 1000. que es extensa su misericordia. ¿Esto podría ser lo mismo así? Puede ser, por eso digo, vamos a tomar como principio un periodo de trato de Dios en donde se va a completar perfectamente todo. Para el mundo. Por eso 10 por 10 por 10. Está buena esa. Postura frente al milenio. Acá vamos a entrar en el curso de introducción a escatología. Vamos a ir conociendo algunos detalles sobre estas posturas. La primera que tenemos ahí es la del amilenialismo. Punto B. Postura frente al milenio. ¿Qué leo? ¿El punto 1? Sí. ¿Cómo lo del punto 1? El amilenialismo es una visión teológica sobre los 1000 años de reinado de Jesucristo, que se menciona en Apocalipsis 20, 1, 6, en particular. El amilenialismo es la perspectiva de que no habrá un futuro literal de 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. El inseparable prefijo latino a significa no, y el término millennium en latín significa 1000 años. Así, amilenialismo significa literalmente no 1000 años. Cabe señalar que el amilenialismo es un título reaccionario en que niega la presencia de un futuro reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra, como los premilenialistas afirman. Sin embargo, los amilenialistas, de hecho, creen en un milenio. Lo que rechazan, sin embargo, es la idea de un futuro reinado literal de Cristo de 1000 años después de su segunda. Como dice ahí en la primera parte de este punto 1, el amilenialismo no quiere decir que ese prefijo a niegue el milenio, sino que lo interpretan de otra manera. No como el milenio, como dice ahí, Futuro. No literal, en donde literal. Cristo va a reinar 1000 años Literales. sobre la tierra. Cabe señalar, el segundo párrafo dice que el amilenialismo es un título reaccionario en que niega la presencia de un futuro reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra, como los premilenialistas afirman. Entonces, ¿qué afirman ellos? Sin embargo, los amilenialistas de hecho creen en un milenio. Lo que rechazan, sin embargo, es la idea de un futuro reinado literal de Cristo de 1000 años de reinado después de la segunda venida de Cristo.
¿Se acuerdan que veíamos en el premilenialismo que cuándo comenzaba a reinar Jesús sobre la tierra? Cuando viene. ¿Después de qué periodo? De la tribulación. Después de la tribulación. Él volvía a la tierra de manera visible y establecía un reinado de 1000 años donde Satanás era atado por esos 1000 años, para ser desatado al final. Entonces, el amilenialismo, ¿qué creía? Bueno, vamos a seguir leyéndolo, porque en las características se nos va a explicar un poquito mejor. ¿Puedes seguir, Fabio? Punto A. Sí, ahí voy. Punto A. A. Características. No hay un periodo específico de 1000 años en esta tierra en donde la verdad, la justicia y la paz sean la norma y no la excepción. Esta postura sostiene que el milenio descrito, Apocalipsis 20, debe ser entendido como el periodo de la iglesia o la gracia, es decir, desde que Cristo ascendió al cielo junto al Padre hasta su segunda venida. No habrá un reino físico o una edad de oro en esta tierra con Cristo reinando personalmente en el trono de David. Las promesas hechas a los patriarcas y el rey David encontradas en el Antiguo Testamento deben ser espiritualizadas y entendidas como cumplidas en la iglesia. Los judíos deben asimilarse a la iglesia si quieren ser parte del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. En la edad de la iglesia, el bien y el mal van a convivir juntos y aun cuando la sociedad experimente mejoras materiales, espiritualmente va en camino a la reprobación total hasta que Cristo vuelva. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? La segunda venida de Cristo es inminente y puede interrumpir sorpresivamente los eventos de la historia. Al final de los tiempos, los creyentes verdaderos padecerán persecución por mano del anticristo, pero será destruido por Cristo en la batalla de Armagedón. Características, entonces. ¿Cómo lo toman los 1000 años? Un periodo de tiempo. De la iglesia, de la gracia. De la gracia. ¿Cuándo empezaron los 1000 años? Cuando Jesús Cuando Cristo ascendió. O sea que no hay que esperar que venga Cristo a reinar por 1000 años, porque ya estamos reinando con Cristo después de que Él ascendió al cielo en el periodo de la iglesia. La iglesia Dios está reinando, Jesús está reinando a través de la iglesia. Entonces, ahí ya vamos teniendo bien marcada la parte fundamental del amilenialismo. O sea, no creen, ellos no dicen no hay milenio, sino que dicen ya lo estamos viviendo. No habrá un reino físico o una edad de oro en esta tierra de Cristo reinando personalmente en el trono de David. ¿A qué se está refiriendo? Al argumento premilenialista que dice que Jesús, cuando vuelva, se va a sentar en el trono de David. Por lo tanto, ¿qué tiene que estar construido? Templo. Las promesas hechas a los patriarcas y al rey David, encontradas en el Antiguo Testamento, deben ser espiritualizadas y entendidas como cumplidas en la iglesia. Ya acá nos da una pauta de qué método utiliza el amilenialismo para interpretar Apocalipsis. Alegórico. Fue muy colonial. Entonces, el premilenialismo, ¿en qué se basa? ¿En qué método usa? Literal. Vieron, ya vamos sacando detalles que nos van a ayudar a entender cada postura. Por eso lo entienden de esta manera, porque lo alegorizan. Las promesas hechas, los judíos deben asimilarse a la iglesia si quieren ser parte del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Nosotros cuando hacemos hermenéutica tenemos que aprender a combinar todos los métodos que hay. Está el método alegórico y está el método histórico-gramatical, y no es que uno niega al otro, se pueden complementar. Por eso cuando uno lee Apocalipsis tiene que tomar en cuenta qué es lo literal y qué es lo metafórico o lo alegórico.
Por eso todos los métodos de interpretación son perfectibles y las escuelas sobre escatología son limitadas cuando se encierran en un método. Por eso hay que tomar con pinza. Todos estos puntos que estamos viendo ahora también hay que tomarlos con pinza. Acuérdense que estamos leyendo lo que creen los amilenialistas. Cuando dice que los judíos deben asimilarse a la iglesia si quieren ser parte del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, ¿de qué estamos hablando? De que hay una... Bueno, lo vamos a ver más adelante, me voy a adelantar, pero justamente el amilenialismo interpreta la figura del pueblo judío de una manera y el premilenialismo de otra. Es como que el milenialismo ya fue Israel. Claro, ahora si Israel quiere... hizo uno. Exacto. Chao. Exacto. Ahora, si Israel quiere salvarse, Debe tiene que aceptar al Mesías, Jesús, como Salvador para formar parte de la iglesia. Porque para el amilenialismo, ahora la iglesia es el pueblo escogido. Y con esa. En la edad de la iglesia, el bien y el mal van a convivir juntos, y aun cuando la sociedad experimente mejoras materiales, espiritualmente va en camino de la reprobación total hasta que Cristo vuelva. Está hablando de esta época. La segunda venida de Cristo es inminente y puede interrumpir sorpresivamente los eventos de la historia. Al final de los tiempos, los creyentes verdaderos padecerán persecución por mano del anticristo, pero será destruido por Cristo en la batalla de Armagedón. O sea, ¿qué postura tiene sobre la tribulación? Es que sí, que la vamos a pasar. No, ahí no detalla cuánto tiempo, pero no es premilenialista, evidentemente. La vida, ¿hasta dónde llegamos? Hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta la batalla de Armagedón. ¿Podemos seguir, Fabio? Dale. La vida religiosa de Israel se va a sumar algún día al contexto de la iglesia, pues Dios no contempla ningún otro plan para Israel en la dispensación de la iglesia, puesto que ésta concluye el plan de Dios para esta tierra. ¿Sigo? Sí. La profecía de las 70 semanas, de Daniel fue totalmente cumplida en la primera venida de Cristo. Y por lo tanto no existe ninguna conexión con la tribulación al final de los tiempos. Habrá una sola resurrección y un solo juicio para todos los hombres al final de los tiempos. La primera resurrección mencionada en Apocalipsis 20 es espiritual y debe ser entendida en el nuevo nacimiento que experimenta cada creyente al momento de creer. La segunda resurrección es corporal y general y ocurrirá al final de los tiempos. Las profecías que los premilenialistas y postmilenialistas esperan ver cumplidas en un milenio específico y literal serán cumplidas espiritualmente en el contexto de la iglesia. Según el amilenialismo, el milenio de Apocalipsis 20, del 1 al 6, se está cumpliendo espiritualmente en la época presente antes del retorno de Jesucristo. Así el milenio o reino de Cristo está en existencia ahora. Los amilenialistas afirman que el milenio comenzó con la resurrección y o la ascensión de Cristo y se consumará cuando Jesús vuelva de nuevo a establecer el reino eterno que se describe en Apocalipsis 21-22. Para los amilenialistas, Satanás está actualmente atado y los cristianos están ahora disfrutando de los beneficios del milenio. Algunos amilenialistas afirman que el milenio incluye también el reinado de los santos que están ahora en el cielo. Los amilenialistas afirman que el periodo de 1000 años que se menciona en Apocalipsis 20, 1 al 6, se refiere a un periodo indefinido de tiempo entre dos venidas de Cristo
y no es un periodo literal de 1000 años que se produce después del regreso de Jesús, debido a que los amilenialistas creen que Cristo está reinando en el milenio. Ahora, como Jay Adams cree que el título de milenialismo realizado es un título más apropiado que amilenialismo. Bien, ¿qué es lo que queremos ahora dejar con esto? Los puntos sobresalientes de lo que creen. No estamos estudiando los pasajes bíblicos que sostienen cada una de estas posturas. Eso ya corresponde a algo más profundo y que cada uno lo puede hacer por su cuenta si quiere, o cuando se estudia escatología a fondo, o solamente una materia de... O hay libros amilenialistas, como hay libros premilenialistas y postmilenialistas. Y ahí cada uno desarrolla su argumento con los pasajes bíblicos que entienden que sustentan cada una de estas posturas. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es enumerar lo más destacado de cada postura. Entonces, sobre el milenio vimos ahora la postura amilenialista. ¿Qué nos dice el punto B sobre el amilenialismo en la historia? Punto B. El amilenialismo en la historia. El premilenialismo, no el amilenialismo, era la opinión predominante en los primeros 300 años de la historia de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia primitiva evidencia indicio de lo que más tarde se convertiría en el amilenialismo. Por ejemplo, Orígenes, que vivió entre el 185 y 254 después de Cristo, popularizó el método alegórico para la interpretación de la Escritura. Y de este modo sentó las bases hermenéuticas para la opinión de que el reino prometido de Cristo era espiritual y no terrenal en naturaleza. Eusebio, del 270 al 340, que vivió en esa época, un asociado del emperador Constantino, vio el reinado de Constantino como el banquete mesiánico y mantuvo las opiniones anti-premilenialistas. Ticonio, un donatista africano del siglo IV, fue uno de los primeros teólogos en impugnar el premilenialismo. Rechazó la visión escatológica y futurista de Apocalipsis 20. En cambio, dijo que el milenio se estaba cumpliendo en la época actual y que los 1000 años antes mencionados no era un milenio literal. Ticonio también vio la primera resurrección de Apocalipsis 24 como una resurrección espiritual que es el nuevo nacimiento. Agustín, que vivió del 354 al 430 después de Cristo, que se refiere a menudo como el padre del amilenialismo, popularizó las opiniones de Ticonio. Agustín abandonó el premilenialismo por lo que él consideró que eran los excesos y las carnalidades de esta opinión. También interpretó Marcos 3:27 con la atadura presente de Satanás. Agustín fue el primero en identificar a la Iglesia Católica en su forma visible como el reino de Dios. Para él, el gobierno milenario de Cristo estaba teniendo lugar en y a través de la Iglesia. Incluyendo, al leer las páginas, incluyendo sus sacramentos y oficios. Su libro, Ciudad de Dios, fue importante en la promoción y la aceptación del amilenialismo. El amilenialismo de Agustín se convirtió rápidamente en la visión aceptada de la Iglesia. Llegó a ser tan aceptado que el Concilio de Éfeso, en el 431, condenó la opinión premilenial como supersticioso. El amilenialismo pronto se convirtió en la doctrina dominante de la Iglesia Católica Romana y más tarde fue adoptada por la mayoría de los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. Algunos anabaptistas mantuvieron el premilenialismo.
Mientras el premilenialismo ha experimentado un gran resurgimiento en los últimos 200 años, el amilenialismo es ampliamente compartido por muchas denominaciones cristianas. Es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana y está en manos de muchos luteranos y los de la tradición reformada. Bien, ahí tenemos un pantallazo histórico interesante. Cómo las doctrinas van evolucionando o involucionando, pero vemos cómo se fue desarrollando y en esa época tenían tiempo para los debates, tenían tiempo para encerrarse en las bibliotecas de los conventos y de alguna manera ahí es donde se fueron sustentando estas doctrinas. Esto tiene que ver con la historia del amilenialismo. Estamos en el punto del amilenialismo en la historia. Y como dice al final, ya nos va ubicando en el presente también, porque nos va dando un panorama de cuáles son las iglesias o las denominaciones que todavía se mantienen aliadas a esta postura amilenial. La Iglesia Católica, como decíamos en algún momento, en general los que se identifican como católicos por tradición No tienen ni idea. No conocen todos estos detalles, todas estas cosas de la historia y claro, es como que no los afecta, como tampoco afectó a los cristianos del primer siglo el tema del premilenialismo, porque ellos lo tomaban como algo natural. Bueno, pero también es cuestión quizá de conveniencia. Para el statu quo de la fe cristiana, donde predomina el gobierno de la Iglesia Romana, la Iglesia Católica. Bueno, De alguna manera identificarse con la autoridad y digamos, de alguna manera ser la iglesia oficial del Señor Jesucristo, a él lo favorece para hacer la postura milenaria. no, porque simplifica todo. Lo simplifica. Aparte se autoproclaman la iglesia. Por eso. Cuando Agustín escribe La ciudad de Dios, justamente es la Biblia del amilenialismo, la ciudad de Dios. Porque ubica justamente todo dentro de esa época y a la Iglesia Católica como la que está reinando a nivel espiritual. La autoridad papal, o sea, todo lo que eran las doctrinas, todo lo que es el gobierno de la Iglesia, en ese momento daba respuestas a la gente, por eso el amilenialismo fue aceptado fácilmente. No había tanta complicación teológica, ni debate, ni nada por el estilo. En ese momento, y fíjense que después Lutero, Calvino, los reformadores, también venían con esa línea, porque era lo que tenían en ese momento. Venían influenciados. Acuérdense que tanto Lutero como Calvino eran parte de la Iglesia Católica, no eran reformadores fuera de la Iglesia. Susana quiere comentar. Te escuchamos, Su. No sé, a mi forma de entender, ¿no? ¿No sería rebatida toda esta posición con respecto a que si Cristo está reinando a través de la Iglesia y teóricamente tiene que ser un tiempo donde si Satanás está atado el pecado merme y que a ojos vista con todo lo que sucede en la sociedad y cómo el pecado avanza sobre la sociedad, eso nos está dando? Si realmente Cristo estuviera reinando a través de la Iglesia y Satanás estuviera atado, eso no tendría que pasar. No sé, a lo mejor es una elucubración mía, pero digamos, toda la realidad actual no desmiente esta posición amilenialista. Justamente es el argumento del premilenialismo para rebatir el amilenialismo. ¿Es cierto? Ese es el argumento fuerte que se utiliza para sostener la postura premilenialista, que es la que vamos a empezar ahora, en el punto 2. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos queda un poquito.
Sí, Ricardo, quería agregar un pasaje, esto lo quería hacerlo otra vez con respecto a esto, ¿no? Justo había leído 2 Corintios 4, donde, acá lo tengo, si me das un segundito, dice, ¿no? 2 Corintios 4:4, dice, Satanás, ¿quién es? Obviamente ya hablando después de que Jesús ascendió, ¿no? Satanás, ¿quién es? El Dios de este mundo, dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? Aseverando que de alguna manera el diablo está actuando, no que está atado, o que como que el milenio obviamente no puede ser parte de este tiempo. No sé si me expliqué lo que quise decir. Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo. Sí, es el accionar de Satanás que indudablemente está activo. Por eso, cuando el premilenialismo cuestiona el amilenialismo por el argumento que decía Susana recién, Ellos lo explican igual. claro, ¿cómo lo explica el amilenialismo? El contraargumento del premilenialismo, con que Satanás no está atado totalmente, está limitado o restringido con cierta libertad para actuar, y que por eso el mundo está como está. Entonces con esa respuesta zafan de la acusación de que Satanás en realidad no está atado, está activo. Habría que definir también qué es ese Atado. reino, qué es ese reinado. Porque quizás uno cuando escucha reino se imagina una realidad perfecta, pero Jesús cuando habla del reino de Dios siempre se refiere da como esas Sufre violencia. parábolas. Dice el reino de Dios es semejante a, y no habla de una realidad perfecta. No, por eso. Claro, que es el reino, porque en el reino, en verdad, hay situaciones de lucha con el pecado, hay situaciones de batalla con la fe, hay situaciones de lucha con el enemigo. Y por eso, un reino se basa mucho en la autoridad, y el que tiene la autoridad sobre la muerte, sobre la vida, ahora es Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de reinado, tenemos que definir y usar bien los términos para saber justamente si estamos hablando de la soberanía de Dios, Claro. del reinado total y pleno de Jesucristo, o de un reinado, porque no hay duda de que Jesús es rey. Él está sentado a la diestra del Padre, Él es el Rey de Reyes. Entonces en la Biblia tenemos pasajes que hablan de un reinado o una soberanía de Dios y de su Hijo, total. Cuando hablamos de soberanía total, hablamos de supremacía. Me encantan esos términos que vemos en Trinidad, en atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, definimos el término supremacía. ¿Qué es la supremacía? La supremacía es el ejercicio de la soberanía. Esto es espectacular, esta definición. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que el soberano sobre todo es Dios. Y que dentro de esa supremacía, la supremacía es que no hay nadie por encima de Él, sino que Él ejerce esa soberanía sobre toda la creación, sobre todo el universo. Nada puede... Sobre el mismo diablo. Y exactamente, y a eso vamos cuando hablamos de la diferencia que tenemos que hacer. El reinado o la autoridad que se le dio a Satanás es limitada, no es total. Por eso yo entiendo... Le tuvo que pedir permiso a Job. Y sigue pidiendo permiso. Satanás no puede hacer todo lo que él quiere ahora. Si bien Jesús, ¿se acuerda con la tentación? O sea, Satanás, ¿qué le dice? A mí se me entregó, ¿qué? Los reinos. Todos los reinos de este mundo. Por eso lo que citaba Fabio recién de 2 Corintios tiene que ver con el Dios de este siglo. Cuando se habla del Dios de este siglo, no está hablando de un Dios que tiene autoridad sobre el tiempo, sobre un tiempo determinado. El siglo, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Con qué significa siglo ahí? El mundo. El mundo. El siglo tiene que ver no con un periodo de tiempo, sino con el mundo. Y Satanás sigue siendo el Dios de este mundo.
Los gobiernos siguen sujetos a él. Por eso destruye más que nada el argumento de que está reinando Jesús sobre las naciones. Porque Jesús no está reinando sobre las naciones y sobre los gobernantes de las naciones. ¿Quién está reinando? Ese es un argumento más fuerte para destruir el argumento amilenialista. Sí, también dice que el que pone y saca es Dios. Porque él sigue siendo el supremo, el soberano El que supremo. pone y saca gobernadores es él. ¿Pero por qué? Porque es Dios. Porque él tiene un propósito Un eterno propósito, obvio. para la consumación. Por eso hay cosas que no son agradables, pero que tienen que suceder. ¿Y quién es el instrumento para que esas cosas sucedan en el mundo de hoy? Y el diablo. Satanás. Es el fiscal. Entonces Dios sigue siendo el soberano. ¿Se entiende? Restringe, sí, limita, pero también en algún momento habilita. Los tiempos, hay cosas que parece que suceden cuando uno menos se lo espera porque Dios lo permite. Satanás es simplemente un instrumento, entre comillas, Para cumplir la voluntad de Dios. para que la voluntad suprema de Dios se cumpla. Es apasionante, es interesante. Y aparte dice, yo lo creé para destruir. Yo creé el destruir. ¿Dónde quedamos? Increíble. Terminamos, nos faltaría premilenialismo. Sí. Bueno, vamos a leer por lo menos la primera definición porque nos queda poquito tiempo. Punto 2. Voy a hacer hasta dónde. El primer párrafo. Bien. Premilenialismo. Dos formas de premilenialismo. Hay dos formas o variaciones de premilenialismo. Premilenialismo dispensacional y premilenialismo histórico. La diferencia principal entre estas dos formas de premilenialismo es el énfasis que cada uno le da a la nación de Israel durante el milenio. Los premilenialistas dispensacionales opinan que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia en el milenio. De esta manera, Israel tiene una función especial de servicio en el milenio que es diferente a la de la iglesia o de los gentiles salvos. ¿Qué premilenialismo sostiene esto? Dispensacional. Dispensacional. Hay que repasarlo en detalle. Entonces, El más lo que en punto en el que entramos ahora es el A, que habla del premilenialismo dispensacional. Para poder entender el párrafo anterior, tenemos que seguir leyendo las características. Así como leímos las características del amilenialismo, tenemos que conocer las del premilenialismo dispensacional. No lo vamos a hacer ahora, pero ya vemos que de entrada el premilenialismo le da un trato diferente a Israel. Ahí hay una clave para entender todo lo que viene después. Fíjense que hoy, en la iglesia cristiana de hoy, esta postura se afirmó. O sea, se ora por Israel porque el Señor nos manda a orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Si consciente o inconscientemente lo tenemos incorporado. Y es cierto que Israel en la historia fue ese pueblo que Dios escogió para revelarse, para darse a conocer. Es el único pueblo de la historia en la antigüedad que predicaba a un Dios. monoteísta. Por lo tanto, Dios se reveló también a través de ese pueblo y no hay duda de que Dios ama a Israel. ¿Eso quiere decir que Israel va a ser salvo? Por eso también. Porque todo Israel va a ser salvo, ¿no? Por eso también porque acá tenemos que prestar atención a los términos, a los conceptos y a las definiciones. Yo escuchaba a un judío que lo explicaba muy bien, después por ahí lo vamos a ver, que no es lo mismo un judío que un israelita. Ah, un hebreo. Bueno, Ay. ¿se entiende? No es lo mismo alguien que nació en Israel y que tiene el DNI y pues está anotado en el registro civil como un israelita, que aquel que aparte, por ahí, de ser israelita, es judío.
pertenece a la raza judía y a la identidad del pueblo judío desde su origen, descendiente de Abraham. Por eso decimos, en la actualidad, en Israel, la mayoría no sostiene la fe de Abraham, no creen en él. Hay muchos ateos, muchos intelectuales judíos ateos en el mundo. Por eso no quiere decir que porque haya nacido en Israel o sea descendiente directo de una madre judía o de una familia judía, va a ser salvo. Por eso es clarísimo en la Biblia. Estamos de acuerdo, pero yo estoy hablando de que en muchos creyentes de iglesias cristianas existe la postura de que todos los judíos van a ser salvos. Es una herejía. Creo que falta conocimiento. Pero tiene que ver con, tiene que ver con los que se encolumnan sin saberlo detrás de una postura de estas. Ahora, bueno, la semana que viene... El mundo va a cesar, porque Cristo murió por el mundo. Bueno, claro. La semana que viene vamos a ver algo de eso. Pero vos sabés que hay algunas facciones católicas que también creen eso. Sí, sí. Digo, repito. Por la fe, dijo el Señor. 7 minutos. Y así todos los cristianos que somos Bueno. Igual vamos a terminar ahora. No, digo... que ahora digo, ¿vieron por qué es importante conocer estos detalles a la hora de predicar el Evangelio? Porque no podemos generar falsas expectativas. Le tenemos que predicar a un judío. Y el judío se cree que porque es descendiente de judío, porque nació en Israel... No, tenés que conocer... ¿Se entiende el propósito de este curso? Así como con los católicos, con los evangélicos también. Los fariseos eran pura sangre y eran hijos del diablo, le decían. Bueno. Pero todo esto también nos lleva a creo que debemos concluir en que hasta hay un error, si se quiere, básicamente no estamos obligados a encolumnarnos detrás de una doctrina, de una escuela de interpretación. Creo que hasta hay que desalentar encolumnarse detrás de una postura, y más bien, como decía vos, centrarnos en las doctrinas centrales, aunque no tengamos resuelto cómo, cuándo y en qué orden. Son cosas que van a suceder. Pero influyen. Pero tienen que tener un influyen en la forma de predicar desde el púlpito. No, sin duda. ¿Te influye? Por eso tenemos que conocer lo central para no distorsionar el Evangelio. Porque por eso repito, podemos estar sembrando en la gente una idea que no tiene sustento plenamente bíblico. Después, cuando veamos el origen, la historia del premilenialismo dispensacional, vamos a ver cómo surgieron algunas ideas que sostenemos o que se sostienen en este momento. Pero porque el que cree, por ejemplo, que es premilenialista, que vamos a pasar la gran tribulación, ellos te aseguran que Cristo hoy no puede venir y mañana tampoco. Te lo aseguran. Mirá. Y bíblicamente. El premilenialismo. Claro. Pero el premilenialismo, claro. ¿Qué premilenialismo? ¿El histórico o el otro? No, ese que vos dijiste tiene que ver más... Todavía no llegamos a ese punto, pero tiene que ver más con el histórico. Bien. El premilenialismo dispensacional cree que la Iglesia no va a pasar por nada de el dispensacional. El dispensacional. Claro, ellos dicen que puede venir Cristo en cualquier momento. Y los otros dicen que no. Bueno, ¿qué tiene que suceder? ¿Se tiene que manifestar antes? ¿Quién? El anticristo. Hasta que no se manifieste el anticristo, o no. Que se construye el templo. Mirá, ¿sabes? Creo que está la diferencia en que por ahí, digo yo, a ver, pienso esto, en que hay que ser más enfático con la necesidad de que las almas conozcan el Evangelio. No digo predicar el infierno, predicar la urgencia del arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, porque puede pasar esto sin querer, somos pasivos a la hora de anunciar el Evangelio del arrepentimiento. Arrepentidos. Hoy me pasó a hablar con una persona, no entro en detalle. Es hoy, no esperé a mañana, es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy, que te duela hasta que te arrepientas. Peor es que no te duela y te encuentre el Señor viviendo fuera de su gracia. Bueno, eso pienso que de alguna manera tiene que encender nuestro corazón en el tiempo. Debe determinar nuestra conducta hoy.
nuestra situación frente a los perdidos. Una actitud pasiva, recién hablábamos, como lo peor que nos puede pasar como iglesia es dormirnos nosotros. Bueno, ese es el propósito de este curso, que tomemos conciencia de que esto tiene que ser activo, no pasivo. Y urgente. ¿No? La escatología tiene que desafiarnos a predicar el Evangelio con urgencia, con esa urgencia de que el Señor viene, el Señor cada vez está más cerca. No podemos especular o dilatar en el tiempo hasta que se cumplan más señales. No, este es el tiempo. Sí, ¿cuánto pasa a veces que le predicaste a alguien y esa noche se murió? Bueno, esperemos que no Ha llegue. pasado un montón de veces. Fabio, ¿cómo andas para despedirnos con oración? Oramos. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo recibido, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que nos ayuda a entender, a comprender todas las cosas. Damos gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir, Señor. Quiero orar por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto este tiempo para aprender más de ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Nos despedimos en esta noche, Señor, y aún despedimos a aquellas personas que tienen que regresar a sus hogares. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.